Voy a presentar una ecuación diferencial en su forma diferencial y la forma diferencial de una ecuación diferencial que depende de las variables x y y es una función escalar de variable vectorial, una función m que depende de x y y, que multiplica al diferencial de una de las variables, en este caso x, más otra función escalar de variable vectorial, función n que depende de x y y, que son mis dos variables de la ecuación diferencial. Y esta función n multiplica a la diferencial de la otra variable, en este caso diferencial de y. Y esto está igualado a 0. Esa es la forma diferencial de una ecuación diferencial de primer orden. Y resulta que si las funciones m y n son funciones homogéneas, entonces la ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea. ¿Qué es una función homogénea? Una función homogénea es una expresión de tipo escalativo multiplicativo que satisface la siguiente propiedad. Si x es igual a t veces u y y es igual a t veces v, y sustituyo en la función que estoy queriendo averiguar si se trata de una función homogénea, entonces la función f de x, y sería igual a f evaluado en tu, tv. Y si esta función es igual a t, que es el escalar elevado a la potencia k por la función f evaluada en u, v, si cumple con esta identidad la función f en este caso, entonces f de x, y es una función homogénea. Esta es la propiedad que cumplen las funciones homogéneas. Resulta que t está elevado a la potencia k y por lo tanto esta función homogénea se dice que es una función homogénea de grado k. Si k vale 2, se tratará de una función homogénea de grado 2. Si k vale 1, función homogénea de grado 1. Puede ser que k valga 0, significa que se trata de una función homogénea de grado 0. Si en la ecuación diferencial m y n resulta que satisfacen justamente la propiedad de las funciones homogéneas, entonces la ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea. Solo que las funciones homogéneas deben ser del mismo grado.
Si la ecuación diferencial es homogénea, es decir, que sus funciones coeficientes m y n son funciones homogéneas del mismo grado k, entonces la ecuación diferencial la puedo resolver con el siguiente cambio de variable. X igual a u por y y igual a y. Este es un cambio de variable que me va a ayudar a transformar, o mejor dicho, a manipular la ecuación diferencial original en una ecuación diferencial de variables separables. Como x es igual a u por y, mi cambio de variable va a ser para u y y. Significa que necesito plantear el diferencial de x, que es igual a u diferencial de y, más y diferencial de u. Y obviamente el diferencial de y es igual al diferencial de y. El otro cambio de variable posible es considerar que x vale x y que y es igual a v por x. Significa que necesito conocer quién es el diferencial de x para sustituirlo en la ecuación diferencial original y necesito saber quién es el diferencial de y para también sustituirlo en la ecuación diferencial original, que vale esto. Estas son los dos posibles cambios de variable en la ecuación diferencial original para poder pasar mi ecuación diferencial homogénea a una ecuación diferencial de variables separables. Bueno, voy a desarrollar para esta ecuación diferencial que está en su forma diferencial uno de estos cambios de variable, considerando que las funciones m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Voy a manipular algebraicamente y vamos a ver a qué llegamos con ese cambio de variable. Bueno, tengo que mi cambio de variable es x igual a u por y es igual a y, por lo que el diferencial de x ya lo tengo desarrollado y el diferencial de y también. Sustituyo y tengo m evaluado en x, y, diferencial de x, u diferencial de y, más y diferencial de u, más n evaluado en x, y, diferencial de y igual a 0. Debido a que m y n son funciones homogéneas de grado k, entonces m evaluado en u, y, es igual a y a la k por m evaluado en u, 1. N evaluado en u por y, y, debido a que es una función homogénea de grado k, entonces también me queda y elevado a la k por la función n evaluada en u, 1. En la propiedad yo había sustituido x como t, que aquí sería y, por u, y y la había sustituido como t por v. Aquí se repite y, ese es el equivalente a t. U por 1, o bueno, u de este lado, 1 de este lado. Por eso me queda la función homogénea, al sustituir este cambio de variable, como y a la k, porque es una
función homogénea de grado k. El parámetro t es el que está elevado a la k, en este caso sería y, que multiplica la misma función evaluada en el término que multiplica y, coma, el término que multiplica y, es decir, en u,1. Lo mismo para la función n. Entonces sustituyo en la ecuación y tendría y a la k, m evaluado en u,1, por u diferencial de y más y diferencial de u, más y a la k, n evaluado en u,1, diferencial de y igual a 0. Puedo factorizar y a la k y voy a agrupar para diferencial de y, que aquí está. Aquí tengo diferencial de y diferencial de y. Entonces tendría m evaluado en u,1 por u más n evaluada en u,1. Todo esto multiplica al diferencial de y más m evaluada en u,1 por y diferencial de u. Todo esto igual a 0. Esta es una ecuación diferencial que ahora depende de u y de y. Para que se cumpla, pues tendría que y vale 0, sería una solución singular, y que la ecuación que está aquí entre los corchetes rectangulares, pues también valga 0. No me sirve la solución trivial, porque si y vale 0, pues no tiene sentido resolver una ecuación diferencial cuyo resultado vale 0. Entonces me quedo con esta parte de esta expresión. M evaluado en u,1 por u más n evaluado en u,1. Todo esto diferencial de y más m y diferencial de u. Si ustedes observan esta ecuación diferencial, todo esto que tengo aquí que multiplica el diferencial de y es una función que depende de u. M evaluada en u,1, una función que depende de u, por u, más n evaluada en u,1, es una función que depende de u. Aquí tengo m, que también es una función que depende de u, y multiplica a y. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de variables separables. Significa que puedo desarrollar algebraicamente la ecuación diferencial para separar todo lo que tenga que ver con la variable u de un lado de la igualdad y todo lo que tenga que ver con y del otro lado de la igualdad. Diferencial de y entre y va a ser igual a menos m, que depende de u,1, dividido entre m evaluado en u,1 por u, más n evaluado en u,1. Todo esto multiplicado por diferencial de u. Tengo una ecuación diferencial de variable separable, solo falta integrar. Esta sería la forma general de la solución de una ecuación diferencial homogénea, utilizando el cambio de variable donde x es igual a u por y es igual a y. Con eso, pues nada más evaluamos en la función m, en la función n, y el resultado de esta función, pues debe ser una función en términos de u para que pueda integrar del lado derecho con respecto a la variable u, y del lado izquierdo, pues me va a quedar logaritmo natural de y, ya cuando desarrollemos esta integral. Este es un cambio de variable. ¿Qué pasa con el otro cambio de variable?
diría el clásico, se puede demostrar que si consideramos este cambio de variable, donde x es igual a x, y igual a v por x, con sus diferenciales de x y y, la ecuación diferencial de variable separable que resultaría sería diferencial de x entre x igual a menos toda esta función que depende de v por diferencial de v. Vamos a utilizar estos conceptos de el método de solución de una ecuación diferencial de primer orden que tiene coeficientes que resultan ser funciones homogéneas, es decir, una ecuación diferencial homogénea, y resolvamos un problema de una ecuación de este tipo. Tengo una ecuación diferencial, en este caso escrita en su forma diferencial, y necesito resolverla. Esta ecuación diferencial es de variable separable. Pues bueno, resulta que el primer coeficiente sí lo puedo representar como el producto de dos funciones, pero el segundo coeficiente ya no lo puedo representar como producto de dos funciones, entonces esta no es una ecuación diferencial de variable separable. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea. Pues bueno, para saber si es una ecuación diferencial homogénea, necesito identificar si esta función coeficiente es una función homogénea y si esta función coeficiente es una función homogénea. Si las dos son funciones homogéneas del mismo grado, entonces es una ecuación diferencial homogénea. Vamos a revisar precisamente eso. Bueno, para identificar si son funciones homogéneas, voy a considerar el cambio de variable clásico, donde tengo un parámetro fijo, que es el parámetro t, que multiplica a la variable u para x, y para y el parámetro fijo t nuevamente, que multiplica a otra variable, que aquí propongo como v. Entonces, la función m evaluada en t u, tv sería igual a x, es decir, a t por u. Si esta función cumple con la identidad de ser t veces la función m evaluada en u, v, entonces sí se tratará de una función homogénea. ¿Cuánto vale la función m evaluada en u, v? Pues eso vale u. Se repite. Significa que la función m sí es una función homogénea. ¿Qué pasa con la otra función? Bueno, la otra función evaluada en t por u, t por v sería igual a t por v menos 2 veces t por u. Voy a factorizar t y tendría v menos 2u. Y resulta que esto, si ustedes lo observan bien, es igual a t veces por n evaluada en u, v. Significa que n también es una función homogénea. ¿De qué grado es la función homogénea? Es decir, k es igual a 1, son funciones homogéneas de grado 1. La ecuación diferencial es homogénea. Significa que puedo utilizar un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable me conviene utilizar aquí?
Bueno, por cuestiones de facilidad en el álgebra, yo propondría que el diferencial de x sea el diferencial que me lleva a dos términos. Es decir, voy a proponer mi cambio de variable para x. Porque si yo tengo un diferencial de y que tenga dos términos sumando, cuando desarrolle con este otro binomio, pues me va a quedar un desarrollo algebraico que me puede llevar a un error de tipo algebraico. Entonces, mientras menos operaciones haga, hay menor probabilidad de error. Entonces, voy a proponer mi cambio de variable con x. Significa que x va a ser igual a u por y. Significa que el diferencial de x va a ser igual a u diferencial de y más y diferencial de u. Y bueno, y se mantiene como y, por lo tanto la diferencial de y es y. Vamos a anotarlo para ser completamente explícitos en todo. Y eso me llevaría entonces a x diferencial de x. Es decir, u por y, u diferencial de y más y diferencial de u. X diferencial de x. Más y menos 2x. Entonces tengo más y menos 2x, 2u por y, diferencial de y, igual a 0. Voy a desarrollar para agrupar con respecto al diferencial de y al diferencial de u. Tengo entonces u por y cuadrada, diferencial de u, más y menos 2u por y, más u cuadrada y, todo esto por diferencial de y, igual a 0. Puedo factorizar y en ambos términos. Aquí tengo y, y, y y y. Entonces, si de aquí lo factorizo, esto no lo puedo simplificar todavía más. Y menos 2 veces su y, u cuadrada por y diferencial de y, que es este término. Y de este lado sería u por y cuadrada diferencial de u. Ok. Si factorizo y lo elimino ya de la ecuación, entonces me quedaría u por y diferencial de u más 1 menos 2u más u cuadrada diferencial de y igual a 0. Diferencial de y entre y es igual a menos u diferencial de u entre 1 menos 2u más u cuadrado. Ecuación diferencial de variables separables en términos de u y de y. Faltaría desarrollar en este caso las integrales. Desarrollamos la integral en ambos lados de la igualdad. Tengo entonces la integral de la diferencial de y entre y. Y esto va a ser igual a menos u entre, y aquí tengo un binomio al cuadrado, que sería 1 menos u al cuadrado, y todo esto diferencial de u. Voy a manipular algebraicamente esta expresión, aunque pudiera pensar en desarrollarla en fracciones parciales, pero como u suma a 1, creo que sería más fácil plantear la suma de fracciones parciales con un proceso algebraico que el desarrollo de las mismas fracciones parciales. ¿Les parece si pongo 1 menos u menos 1, es decir, le sumo 0 en el numerador?
Esto con el objetivo de agrupar 1 menos u, dividir entre 1 menos u al cuadrado, y dejar el otro término, en este caso la otra fracción, como 1 entre 1 menos u al cuadrado. Bueno, resulta que esta función es igual 1 menos u entre 1 menos u al cuadrado, 1 entre 1 menos u, menos 1 entre 1 menos u, todo esto al cuadrado. Este sería el equivalente al desarrollo en fracciones parciales, nada más que con un procedimiento tanto más, diría yo, artesanal, con manejo del álgebra, para no desarrollar justo la suma de las fracciones. Y tendría entonces que la integral del diferencial de y entre y es igual al logaritmo natural de y esto es igual a menos, ¿no es cierto? Porque ya la tengo, la integral de 1 entre 1 menos y. Entonces esto me quedaría como menos logaritmo natural de 1 menos u, primer término de la integral, menos 1 entre 1 menos u al cuadrado, entonces tendría 1 menos u a la menos 1 como integral, y el signo es negativo y queda negativo, más una constante integración. Para verificar si mi resultado es correcto, puedo derivar. Entonces menos la derivada del logaritmo de 1 menos u sería 1 entre 1 menos u por la derivada de 1 menos u, menos con menos más, y tengo el primer término. Del otro lado tendría menos con menos más 1 por 1 menos u a la menos 2 por la derivada de 1 menos u, me quedaría menos, que sería el resultado que tengo de este lado. Ok. Voy a agrupar los logaritmos. Tendría el logaritmo natural de y más logaritmo natural 1 menos u igual a menos 1 menos u a la menos 1 más c. Y por 1 menos u menos 1 entre 1 menos u más c. Función exponencial 1 menos u. Aquí tendría e a la menos 1 entre 1 menos u por k. Sustituyo. Regreso a las variables originales. Entonces u es igual a x entre y. Regreso a mis variables x y y. Y tendría entonces que y multiplica a 1 menos x entre y, que es igual a k veces la función exponencial, menos 1 entre 1 menos x entre y. Significa que y menos x entre y, menos, me queda acá arriba y menos x. Voy a terminar dejando la función de esta manera, y menos x por k por e a la menos, aunque el menos lo puedo dejar dentro para expresar lo positivo, quedaría como y entre x menos y. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial homogénea, lo cual es la solución general implícita. Vamos a dejarlo hasta aquí para resolver en otro momento la misma ecuación diferencial con el otro cambio de variable. Nada más para verificar que o comprobar que la solución general es
exactamente la misma a la que nosotros encontramos.